La sala de juicio se había transformado en un coliseo invisible. Allí, el corazón de Isabela latía con la fuerza de quien sabe que no pelea solo por sí misma, sino por el alma de Valentina. Su voz, quebrada y a la vez inquebrantable, resonaba entre los muros como un tambor que acompasa la respiración de quienes la escuchaban. La maternidad no está escrita en la sangre, dijo, con lágrimas contenidas. Está en las noches sin dormir, en el miedo de perder lo más amado, en el calor de un abrazo que devuelve la vida. Cada palabra suya era como una estocada contra la frialdad de Fedra y Fausta. Pero el abogado, un hombre de voz gélida y calculada, se levantó como un gladiador oscuro. Con sonrisa amarga, despojó sus frases de todo rastro de compasión. Lo que escuchamos, declaró, no es más que un intento desesperado de llenar un vacío imposible. Por más que lo desee, Isabela jamás podrá darle a Valentina lo que su verdadera madre biológica sí puede. El aire se volvió espeso. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Isabela tembló, pero no retrocedió. Mientras tanto, Fedra apretaba los puños, disfrutando en silencio la herida abierta. Fausta, en cambio, dejaba escapar una sonrisa, convencida de que el tablero estaba bajo control. Sin embargo, en el desafío del siglo, nada está escrito. El abogado regresó con ellas a la mansión de Fausta, donde la estrategia se convirtió en arma de guerra. Allí, entre espejos antiguos y cortinas pesadas, delineó el plan con precisión quirúrgica. Fedra, deberás llorar ante la jueza. Mostrarte frágil, hablar de tus noches de desvelo, de tu amor inconmensurable. Convencer de que has sufrido la ausencia de tu hija. Esa será nuestra victoria. Pero mientras se diseñaban esas farsas, en la otra orilla de la historia, un rumor crecía. Úrsula, movida por el fuego de la venganza y el miedo de perder su lugar, se acercó a Fedra con una revelación que fue dinamita pura. Eugenio planea huir, con Isabela y Valentina. La noticia cayó como un rayo en medio de la tormenta. Fedra palideció. Fausta, con el temple de una estratega curtida, se inclinó hacia su hija y le susurró con voz dura. No dejes que te dominen las emociones. El enemigo se fortalece con tu miedo. Mientras tanto, la vida de Valentina se volvía un tablero de ajedrez en el que todos querían mover las piezas. El colegio, ese refugio inocente, se transformó en campo de batalla invisible. Fedra apareció frente a la niña con mirada implacable, intimidándola en la entrada, como si quisiera marcar territorio con el peso de la sangre que corría por sus venas. El corazón de Valentina latía con miedo, y cada paso hacia la puerta era un eco de la guerra que los adultos habían desatado. Poco después, Isabela recibió la llamada que heló su sangre. Valentina había desaparecido. El teléfono temblaba en su mano. Sus ojos se inundaron de terror, pero en su pecho ardía la fuerza de una leona dispuesta a desafiar al mundo. La desaparición fue el golpe maestro de un ajedrez de sombras. Fausta, tras recibir el citatorio para el segundo juicio, comprendió que el enemigo había acelerado el ritmo. El tablero se agitaba, y cada pieza debía moverse con astucia. En paralelo, en la arena del desafío del siglo, los competidores respiraban polvo y sudor. Los músculos tensos, los ojos clavados en la meta. Allí también había alianzas rotas, promesas incumplidas, giros que nadie esperaba. La multitud rugía, los tambores del destino marcaban el compás. Y de algún modo, las dos batallas, la del tribunal y la del desafío, se entrelazaban como un solo pulso, una misma guerra donde la estrategia y la traición decidían la vida o la muerte. Isabela, en medio del dolor, no estaba sola. Había quienes, en silencio, la apoyaban. Voces ocultas, manos amigas que tejían planes paralelos. El amor, aunque cercado, aún tenía cartas por jugar. Fedra y Fausta, confiadas en su astucia, no sospechaban que su juego podía volverse en su contra. Porque cada mentira sembrada genera raíces torcidas, y tarde o temprano, el suelo bajo los pies se resquebraja. El desafío del siglo no era solo resistencia física o capacidad legal, era el arte de sostener la mirada en medio del huracán, de no rendirse aunque el mundo entero se empeñe en hundirte. La arena levantaba su nube dorada. La sala del tribunal hervía en tensión. Las estrategias secretas se cruzaban como espadas invisibles. Y en cada rincón, el latido acelerado de los corazones anunciaba que el giro más inesperado aún estaba por llegar. Allí, bajo el clamor de un público dividido,
las alianzas parecían tan firmes como un juramento de sangre, pero en realidad no eran más que hilos tensados a punto de romperse con un gesto en falso. Fedra, incapaz de ocultar su disgusto, levantó la voz en medio del refugio donde los conspiradores se reunían. ¿Cuánto más debo seguir fingiendo un amor que no siento?, exclamó, con una furia contenida que rasgaba el aire. La tensión estalló como un trueno cuando Fausta, erguida y con mirada acerada, le ordenó guardar silencio. «Obedece», sentenció, con la voz cortante como un filo. «Sin este teatro jamás tendrás la posibilidad de arrebatarle la niña a Isabela». Fedra tragó el veneno de su impotencia. Sabía que no tenía más alternativa. El plan estaba en marcha y retroceder significaba condenarse. El desafío no se libraba únicamente en la arena, también se jugaba en la mente, en la sombra, en los secretos que cada uno guardaba como dagas. El tablero se desplazó hacia un escenario más íntimo, el colegio de Valentina. Allí, Isabela acompañaba a la niña hasta la entrada, como cada mañana. Todo parecía calmo, demasiado calmo, hasta que los ojos de Valentina se abrieron con terror. «Mamá», susurró con voz temblorosa. «Vi a Fedra». El miedo recorrió su cuerpo como una corriente helada. Valentina buscó refugio en los brazos de Isabela, que la sostuvo con la angustia de quien presiente la tormenta. Isabela miró alrededor, nada. Solo el rumor del viento y el bullicio de los otros niños. Pero Fedra estaba allí, oculta tras un árbol, sonriendo con la satisfacción del depredador que juega con su presa. No buscaba ternura, ni reconciliación. Solo miedo. Solo recordar a la niña que estaba cerca, que no la dejaría en paz jamás. Ese breve instante fue suficiente para desgarrar la paz. Valentina se quedó con el corazón encogido y un temblor que le recorría las manos. Isabela, con el alma anudada, comprendió que la guerra no había hecho más que comenzar. Y entonces sonó el teléfono. Una voz alterada, entrecortada por el pánico, la madre de una compañerita de Valentina. La perdí de vista en un instante. No sé dónde está». El mundo de Isabela se derrumbó. El aire se le escapó del pecho, los ojos se le inundaron de terror. Solo un nombre le vino a la mente: Fedra. Eugenio, a su lado, intentó calmarla, pero la marea del miedo ya había invadido cada rincón de su cuerpo. La siguiente escena sacudió al público como un latigazo. Valentina, en la mansión de Fausta, aparecía con el rostro triste, sostenida por Fedra que transmitía en vivo como si cargara un trofeo. Amelia, cómplice insaciable, la animaba aplaudiendo cada gesto de aquella falsa maternidad. Afuera, Isabela y Eugenio golpeaban la puerta con desesperación, mientras la cámara mostraba al mundo la grotesca farsa de Fedra, la madre perfecta, la mujer que nadie debía cuestionar. La atención era insoportable, un nudo en la garganta de cada espectador. El juego había escalado de la arena a las redes, y ahora todos eran testigos del espectáculo. Pero la trama se retorció aún más cuando un citatorio oficial llegó a manos de Fausta. El segundo juicio ya tenía fecha. La matriarca, con el documento en la mano, subió hasta la habitación de Fedra. «Debes seguir bajo control», le advirtió. «Toma tus medicamentos. No permitas que tu carácter explosivo arruine todo». Las palabras pesaron como cadenas. Fedra fingió asentir, pero en su interior la rabia ardía. ¿Por qué siempre debía obedecer? ¿Hasta cuándo iba a dejar que Fausta moviera los hilos? Cada latido de su corazón sonaba como un tambor de guerra. Mientras tanto, en la arena del desafío, los equipos se preparaban para una prueba brutal: resistencia bajo el sol, cargando bloques de piedra sobre un terreno inclinado. Cada paso levantaba nubes de polvo que cegaban y asfixiaban. Los músculos temblaban, los pulmones ardían, pero nadie podía rendirse. Allí, en medio de la fatiga, se gestaban las traiciones. Un susurro entre competidores encendió la chispa: José Luis planeaba pactar con el equipo rival. Si ellos eliminaban a Rafael en la siguiente ronda, todo el plan de Fausta caería como un castillo de naipes. La información corrió como pólvora, y pronto las miradas se cruzaron con un filo de sospecha. El polvo se mezclaba con el sudor. Las manos sangraban por el roce de la piedra. Y en los ojos, más que cansancio, brillaba la fiebre del cálculo. Nadie quería ser la siguiente víctima de una traición anunciada. En la mansión,
Valentina lloraba en silencio, y cada sollozo era un golpe directo al corazón de Isabela. Ella sabía que debía recuperar a su hija, no solo de los brazos de Fedra, sino también de la red de manipulación que Fausta había tejido como una telaraña. El juicio sería la verdadera arena donde se decidiría todo, la custodia, el poder, la verdad. Pero antes del juicio, un giro inesperado sacudió el tablero. Fedra, desafiando las órdenes, escapó en plena noche con Valentina. Nadie supo cómo evadió la vigilancia. Solo se descubrió la ausencia al amanecer, cuando las cámaras mostraron una cama vacía y una ventana abierta. La noticia recorrió la competencia como un rayo. El desafío del siglo ya no era solo una lucha física, se había convertido en un campo de batalla psicológico donde cada movimiento podía ser definitivo. El aire pesaba, cargado de silencio expectante, de un murmullo contenido que parecía afilar los bordes de cada palabra no dicha. Fedra escuchaba con el ceño fruncido, odiando la presión pero entendiendo que era su única salida. Fausta, firme como una roca, le recalcó que no bastaba con actuar bien, debía mantener la calma, no mostrar grietas, no dejar que el temblor de sus dudas se filtrara en el rostro que todos escrutaban. Para Fedra, aquello era un tormento, pero su ambición, ese fuego oscuro que ardía en sus entrañas, era más fuerte que cualquier miedo. Eugenio, atrapado entre su empresa y el amor que lo arrastraba hacia Isabela y Valentina, se había convertido en la ficha más codiciada de un tablero secreto. Le confesó a Úrsula, con voz quebrada pero resuelta, que estaba decidido a abandonarlo todo, la compañía, las intrigas, las cadenas invisibles que lo ataban. Soñaba con una huida, con empezar de nuevo, lejos del rugido de Fedra, lejos de sus ojos que devoraban, lejos de la arena donde todo era cálculo y traición. Pero su sinceridad fue un arma de doble filo. Úrsula, herida porque su amor jamás fue correspondido, llevó esa información directo al corazón de la tormenta, Fedra. La reacción de Fedra fue inmediata. El odio se apoderó de ella como un veneno dulce que no quiere soltarte. No podía aceptar que Isabela se lo llevara todo, a Valentina, sí, pero sobre todo a Eugenio. El eco de su risa, de su posible felicidad, le desgarraba. Enfurecida, con los ojos desbordados de obsesión, juró que haría lo imposible por impedir esa fuga. Aquella promesa de venganza no era solo un juramento, era el nacimiento de una estrategia nueva, cruel y brillante. La arena del desafío del siglo volvió a estremecerse cuando sonaron los tambores de inicio. No se trataba solo de fuerza física, cada movimiento estaba cargado de estrategia, de alianzas invisibles, de pactos que podían romperse en un suspiro. Los participantes se miraban con el pulso acelerado, con la piel cubierta de polvo y la mente como un cuchillo. El juego no era un espectáculo, era un campo de guerra donde la ambición y el miedo se abrazaban como amantes prohibidos. Fausta, que desde las sombras movía piezas como una jugadora experta de ajedrez, sabía que el verdadero desafío no estaba en las pruebas físicas, sino en los secretos que se traficaban en silencio. Su advertencia a Fedra no había sido gratuita. El verdadero enemigo no es el que ves en la arena, sino el que sonríe mientras esconde el puñal. Y Fedra lo entendió, si quería ganar, debía controlar no solo sus pasos, sino las pasiones de quienes la rodeaban. El polvo se levantó en remolinos cuando la primera prueba comenzó. Era un circuito brutal, sogas, muros, fuego y agua. El público gritaba, pero los competidores apenas oían más que su propio corazón retumbando en las sienes. Eugenio corría con furia contenida, como si cada zancada fuera un intento desesperado de escapar no solo del juego, sino de su propia vida. Isabela lo seguía con una mezcla de fuerza y gracia, y Valentina, pequeña pero indomable, se aferraba a cada obstáculo como si en ello se le fuera la existencia. Fedra, mientras tanto, no competía sola, competía con la sombra de su obsesión, con la certeza de que solo destruyendo a Isabela podría reclamar lo que sentía suyo. Los giros fueron inesperados. Una cuerda cortada en el momento justo hizo caer a un aliado, una mano extendida en apariencia solidaria se transformó en traición disfrazada. Las alianzas se resquebrajaban, y los planes secretos salían a la luz como serpientes que se deslizaban por la arena. Fausta observaba, midiendo cada movimiento, consciente de que el juego no era lo que parecía. Sabía que alguien, quizá Fedra, quizá Úrsula, había sembrado trampas invisibles. El clímax llegó cuando un rugido recorrió la arena, alguien había desaparecido. Valentina no estaba. El público se agitó, los competidores se detuvieron, y el polvo se convirtió en niebla de incertidumbre.
Los jueces ordenaron silencio, pero el murmullo crecía. ¿Secuestro? ¿Traición? ¿Un plan secreto para romper a Eugenio en pedazos? Las miradas se cruzaron como espadas, y en cada par de ojos había sospechas. Fedra sonrió apenas, como quien sabe más de lo que dice, y Fausta entendió que el juego estaba entrando en un territorio oscuro. Eugenio cayó de rodillas, la angustia devorándolo, y gritó el nombre de su hija como si la voz pudiera romper las paredes invisibles que la retenían. Isabela lo sostuvo, pero sus propios ojos ardían en lágrimas y rabia. Úrsula, temblando, parecía debatirse entre la culpa y la complicidad. Y Fedra, erguida, con la arena pegada al sudor de su piel, pronunció las palabras que nadie quería escuchar. Esto no es un juego. Esto es guerra. Y la arena lo supo, el aire lo supo, y todos entendieron que el desafío del siglo apenas estaba comenzando. Porque lo que se jugaba allí ya no eran puntos ni medallas, era el poder, el amor, la libertad. Y en ese terreno, el polvo de la arena sería testigo de la traición más brutal y de la victoria más amarga. El silencio que siguió fue tan afilado como un cuchillo. Nadie sabía quién tenía a Valentina, nadie sabía si Eugenio lograría salvarla, ni hasta dónde llegaría la furia de Fedra. Pero una cosa era cierta, la estrategia acababa de cambiar. El tablero se volcaba, y las piezas ya no obedecían a nadie. El público, hipnotizado, contenía la respiración. Y en medio de ese suspenso insoportable, Fedra levantó los brazos hacia el cielo, como reclamando su derecho al destino, y con voz temblorosa, casi mística, selló el rumbo de la historia. Aquí no habrá escapatoria. Ni para ellos, ni para mí. Y la arena, convertida en un mar de incertidumbre, esperó el siguiente movimiento.